Esto es DW Noticias desde Berlín. Siria vive momentos de enorme incertidumbre mientras toma forma el futuro país bajo el liderazgo de las fuerzas insurgentes tras la caída de Bashar al-Assad. Los nuevos líderes ya desplegaron fuerzas policiales e iniciaron contactos diplomáticos con una comunidad internacional desconcertada por la rapidez de los acontecimientos. Estos son nuestros titulares. Prisioneros liberados y familias en busca de sus seres queridos a lo largo y ancho del país marcan el día a día tras el triunfo de la revolución en Siria. La ONU estima que más de 1 millón de personas han sido desplazadas desde que los rebeldes lanzaron la ofensiva el 27 de noviembre. Además, a pesar de crecientes críticas internacionales, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insiste en que las tropas israelíes van a continuar en la zona de amortiguamiento en la frontera con Siria, según él, para garantizar la seguridad de su país. Pero los bombardeos israelíes ya han llegado incluso hasta la capital siria. Y en Ucrania, la guerra convierte al territorio en un campo minado. Se calcula que el país ya tiene más minas terrestres que cualquier otra nación. Acompañamos a quienes se dan a la dura tarea de librar el territorio de explosivos. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Jordania acogerá este sábado una cumbre sobre la situación en Siria, que incluirá a países occidentales y a representantes de la ONU frente a la incertidumbre sobre el futuro del país. Los rebeldes que ahora controlan Siria dicen querer establecer relaciones de amistad con todos los países de la región, pero grupos rivales siguen batallando para mantener o ganar el poder. A pesar de la liberación de miles de presos del régimen del ahora derrocado Bashar al-Assad, el paradero de muchas de las víctimas de la dictadura continúa siendo incierto. Varios cientos de personas acudieron al funeral de Masen al-Hamada en Damasco. Era un conocido activista opositor al régimen de Bashar al-Assad que huyó a Europa. Volvió a su país hace 4 años. Fue arrestado y desapareció. Su cadáver fue hallado esta semana en la prisión de Sednaya por personas que buscaban a familiares o amigos desaparecidos. Queríamos liberarlo como testigo de lo ocurrido, pero ahora tenemos a un mártir en nuestra familia. Estamos felices porque hemos pagado con sangre el precio de nuestra libertad. Con miles de víctimas todavía por contabilizar y mientras se va aplacando la euforia por la caída de Assad, una nueva Siria comienza a tomar forma mientras facciones enemigas luchan por ganar control. En Damasco, miembros del partido baacista de al-Assad entregaron sus armas a combatientes que ayudaron a derrocar la dictadura. Yo era miembro del partido, me pidieron que depusiera mi arma. Acepté porque ayudaba a la seguridad del país. No tengo problema con ello. Unirse al partido era obligatorio. ¿Eras miembro o un enemigo? Otros combatientes rebeldes aliados al nuevo gobierno se han apostado en los alrededores de la actualmente cerrada embajada de Estados Unidos en Damasco. Lo que pase a partir de ahora en Siria, tras décadas de dictadura y años de guerra civil, tendrá consecuencias para Oriente Medio y el resto del mundo. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, viajó este jueves a Jordania para abordar la crisis en la región, especialmente en Siria, el Líbano y la Franja de Gaza. Blinken se reunió con el rey Abdullah en Aqaba, donde ambos hicieron un llamado a lograr una Siria libre de terrorismo. Antes de continuar con su gira hacia Turquía, donde se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan, el estadounidense afirmó que la alianza liderada por kurdos, denominada Fuerzas de Siria Democrática, es fundamental para garantizar que Estado Islámico no resurja en un momento en el que está perdiendo terreno frente a facciones apoyadas por Turquía. Blinken también abordó los bombardeos de Israel en territorio sirio, apoyando el argumento israelí de que el país hebreo no quiere que las armas del ejército sirio caigan en manos enemigas, pero indicó que Washington está hablando con Israel y con otros actores sobre qué camino seguir.
Y es que Israel no quiere esperar a saber cómo será el nuevo gobierno sirio y continúa con una campaña de bombardeos que ya han llegado incluso hasta la capital, Damasco. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sostiene además que sus fuerzas permanecerán en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán hasta que ésta sea segura y que la destrucción de infraestructura militar en Siria evita que caiga en manos enemigas. Este es el ejército israelí entrando en la zona desmilitarizada monitoreada por la ONU que se encuentra entre Siria y los Altos del Golán, ocupados por Israel. Israel anunció que mantendría un limitado número de tropas allí, ya que los militares sirios han abandonado sus posiciones. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que era una posición defensiva temporal hasta que se alcance un acuerdo adecuado. La zona desmilitarizada es conocida como área de separación. Se erigió como parte del acuerdo de alto al fuego entre Israel y Siria de 1974 para mantener separadas ambas fuerzas tras la ocupación israelí de los Altos del Golán. La acción es parte de la amplia respuesta israelí a la caída del régimen de Assad en Siria. Su ejército bombardeó instalaciones del ejército sirio, depósitos de armas, aeropuertos y bases navales. Pero una mayoría de países en la ONU condenó las acciones de Israel. No hay base alguna en el derecho internacional que permita preventivamente desarmar a un país que no te agrada. Si así fuera, sería una receta para el caos global, porque un montón de países tienen rivales a los que les gustaría ver desarmados. De regreso en la zona desmilitarizada en los Altos del Golán, no se sabe cuánto tiempo las tropas israelíes se quedarán allí, mientras los acontecimientos en Siria se desencadenan de manera acelerada. El periodista Joan Cabasés ha estado recorriendo el territorio sirio. Tras su reporte desde el antiguo Palacio Presidencial de Assad, hoy se trasladó al sur del país, donde las tropas israelíes han incursionado en violación de un acuerdo que, según Israel, ya no es válido. Nos encontramos en lo que hasta hace 5 días era una de las bases militares del ejército sirio de Bashar al-Assad en el sur de Siria. De hecho, estamos en las afueras de un municipio llamado Katana y esta es una zona actualmente con muchas tensiones sobre el terreno, puesto que las tropas israelíes han llegado cerca de este punto en la invasión terrestre que están llevando a cabo durante los últimos días tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Tanto Damasco como Tel Aviv tenían un acuerdo por establecer una zona de seguridad en este territorio fronterizo y Israel ahora alega que este acuerdo ha sido interrumpido por la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Israel está haciendo en Siria algo parecido a lo que quería hacer hasta ahora o lo que sigue queriendo hacer hasta ahora en el sur del Líbano, que es ocupar él mismo la zona de seguridad para garantizar su propia seguridad sin tener que confiar en otros actores. Vemos, sin embargo, cómo Israel no solo está ocupando este territorio sirio, sino que también está haciendo un esfuerzo bélico muy importante para destruir todas las capacidades militares que seguían en este país y que hasta hace pocos días eran pertenecientes al ejército sirio. Ha habido bombardeos muy duros contra bases militares y contra puntos de interés militar. Es el caso también de esta base militar donde ya no se percibe ningún edificio. Aquí había arsenales de armas y ya no se ve nada. Israel alega que lo que está intentando es destruir armas químicas en un intento de que no lleguen a manos de Hayat Tahrir al-Sham, que por cierto son precisamente los milicianos de este nuevo grupo que va a liderar Siria a partir de ahora los que nos han querido acompañar hasta esta base militar, porque nos piden que denunciemos los crímenes que esta división del ejército de Bashar al-Assad cometió contra el pueblo sirio. Y los movimientos en Siria se siguen desde luego muy de cerca en Israel. La periodista Maya Siminovich se encuentra con nosotros desde Tel Aviv para brindarnos más detalles de la perspectiva israelí. Maya, sabemos que Israel continúa con estos operativos y que el primer ministro dice que las tropas van a continuar en esa zona de amortiguamiento. ¿Qué tan grandes son esas potenciales amenazas para la seguridad de Israel que el gobierno cita para justificar estas intervenciones militares?
Hola Javier. Bueno, el gobierno cita principalmente la incertidumbre de lo que vaya a pasar en Siria. Son grupos en principio islamistas, en su mayoría, ¿verdad? Israel esto no lo toma con comodidad, no se sabe qué es lo que va a pasar ahí. Todas esas armas, qué es lo que está dedicándose Israel y también Estados Unidos a destruir las armas químicas y diferentes, en realidad se están dedicando a destruir casi todo el ejército sirio. Para quien quede ahí gobernando, pues probablemente le quede poco con lo que manejarse, pero Israel considera que lo que queda allí, las personas, los gobiernos, lo que sea que se vaya a formar en ese país, es un peligro principal, y luego también es cortar esa vía de penetración iraní a través de Siria para llegar a sus proxies como Hezbollah o como Hamas. Evidentemente, todas las potencias están siguiendo de cerca la situación y buscando también su influencia. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se encuentra en Tel Aviv, donde reiteró su apoyo al gobierno de Israel. ¿Qué destacarías de esa intervención? Sí, lo que ha dicho esta tarde es que las partes están más cerca que nunca de conseguir un acuerdo para intercambiar rehenes israelíes por presos palestinos. Esto lo han dicho muchas veces, es algo pero se sospecha que tal vez sea verdad que esté más cerca que nunca, porque cita, para que el contexto esté maduro, lo que ha pasado en el norte de Israel con Hezbollah, este acuerdo de paz que periclita pero que todavía existe, la revolución en Siria y en realidad todo el ambiente muy convulso que parece que señala que Hamas realmente está mucho más flexible. De hecho, Hamas también ha dicho que puede ser que se haga un acuerdo, incluso si Israel no se retira del todo de la Franja de Gaza militarmente, cosa que había sido una de sus exigencias maximalistas y no se apeaba de ese burro. Ahora sí, Israel también se muestra más flexible y sin embargo no hay nada concluyente todavía, son solo palabras. Palabras que podrían culminar en momentos determinantes en Medio Oriente. Maya Siminovich con el reporte desde Tel Aviv. Maya, muchísimas gracias. Y por supuesto no podemos dejar de lado el acontecer en la Franja de Gaza, donde al menos 35 personas murieron durante la madrugada de este jueves a causa de bombardeos israelíes. Esto según informó la agencia palestina Wafa. Entre las víctimas, 13 fallecieron cuando las fuerzas israelíes atacaron un convoy que distribuía ayuda humanitaria en Rafah, en el sur del enclave. Otros 15 perdieron la vida en Nuseirat tras el ataque a una vivienda que albergaba desplazados, y 7 más, incluidos niños y mujeres, murieron en un bombardeo contra un edificio residencial en la ciudad de Gaza. La ONU ha instado a un alto el fuego tras más de un año de guerra que comenzó luego de los atentados de Hamas, organización considerada terrorista por varios países, el 7 de octubre de 2023 contra Israel. El conflicto ha dejado más de 44.800 muertos, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas. Y no es el único frente de guerra, por supuesto, también está la guerra en Ucrania. Están cerca de cumplirse ya 3 años desde la invasión de Rusia a suelo ucraniano y según los expertos, Ucrania se ha convertido en el mayor campo de minas del planeta. Se estima que hay unos 2 millones de minas que contaminan el 40% del suelo ucraniano. A esto se une el problema de la cantidad de proyectiles de artillería sin explotar, incluso en los alrededores de la capital, Kiev. Es un trabajo tan concienzudo como peligroso. Más de 2 años después de la expulsión de las fuerzas rusas de las afueras de Kiev, los trabajos para eliminar restos de munición sin explotar continúan. No solo es el riesgo para los civiles, sino también para la economía. Muchas zonas boscosas pueden tener minas u otros remanentes de los combates. Eso afecta gravemente a la economía. Son hectáreas enteras de terreno no cultivable. Halotrust, la mayor organización mundial de eliminación de minas, estima que hay millones de cuerpos explosivos en territorio ucraniano, incluidas 2 millones de minas terrestres enterradas por Rusia desde el comienzo de la invasión. Para optimizar sus capacidades, esta ONG cuenta con la colaboración de veteranos de guerra con experiencia en combate, como Ruslan Yakov, exzapador del ejército ucraniano que eliminaba minas hasta que pisó una de ellas. Tomamos una posición enemiga y nos ordenaron limpiarla de explosivos y objetos peligrosos. Cuando asegurábamos la zona, nos atacaron con fuego de artillería y tuvimos que ponernos a cubierto.
Desafortunadamente pisé una mina y resulté herido. Jacob esperaba que tras recuperarse podría regresar a su batallón, pero su prótesis supone todo un desafío para soportar los rigores de la vida militar, de modo que fue desmovilizado. Halo Trust me dio la oportunidad de seguir trabajando y ayudar a mi país, algo importantísimo. Empleando sus conocimientos sobre el conflicto, los veteranos analizan imágenes de alta resolución tomadas mediante drones. Su mirada experta identifica y determina posibles emplazamientos de munición y explosivos. Tenemos una gran experiencia con drones, analizando imágenes y recopilando datos, pero nos faltaban conocimientos expertos sobre el terreno en el campo de batalla. Esperamos que ahora los veteranos nos ayuden a entender más. Una colaboración en la que ambas partes ganan. Teniendo en cuenta la ingente cantidad de explosivos y minas ocultos en suelo ucraniano, el valor de estos veteranos de guerra resulta incalculable. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indultará a 39 personas y condonará las penas de otras 1.500. Es el mayor acto de clemencia en un solo día de la historia moderna de Estados Unidos. Ocurre una semana después de la controvertida decisión de amnistiar a su hijo Hunter, pese a haber dicho anteriormente que no lo haría. Bolivia extraditó este jueves a Estados Unidos a Maximiliano Dávila, ex jefe antidrogas del gobierno de Evo Morales. Dávila es acusado de facilitar la exportación de más de 1 tonelada de cocaína hacia Estados Unidos. Es el tercer ex jefe antidrogas de la gestión de Morales que termina tras las rejas y deberá enfrentar un juicio por narcotráfico en una corte de Nueva York. Y Estados Unidos decidió mantener otro año más a Cuba en su lista de países patrocinadores de terrorismo. Así lo informó hoy el Departamento de Estado en su informe 2023. Cuba comparte esa condición con Corea del Norte, Irán y Siria. La medida implica la prohibición de venta de armas, un mayor control a sus exportaciones, restricciones en la ayuda exterior y otras sanciones económicas. El gobierno cubano considera injustificada la decisión. Hay más de un 36%. Y seguimos en Latinoamérica. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ya se encuentra consciente tras la cirugía urgente a la que fue sometido por una hemorragia intracraneal. Así lo comunicó su equipo médico, que aseguró que el mandatario se encuentra, citamos, neurológicamente perfecto. Una primera operación el martes drenó un hematoma cercano al cerebro surgido tras un golpe que Lula sufrió hace casi 2 meses al caerse en la residencia presidencial. El mandatario, de 79 años, fue sometido este jueves a una nueva intervención complementaria para minimizar riesgos a futuro. Está previsto que salga del hospital el lunes o martes de la semana próxima y que regrese a Brasilia, donde necesitará reposo relativo durante algunas semanas. La mayor autoridad financiera de la Unión Europea toma acciones ante la situación económica. Rosa Casals está con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Pues sí, porque la economía europea no se recupera. La recesión económica europea no muestra mejorías, por lo que el Banco Central Europeo, el BCE, decidió recortar sus tipos de interés por 4ª vez en lo que va del año. El nuevo recorte de 25 puntos básicos de tipos hasta situarlos en el 3% supone una reducción del gasto en préstamos para empresas y hogares. No obstante, los índices siguen siendo altos y se comparan con los de hace 2 años, cuando el BCE comenzaba la lucha contra la inflación postpandémica que estancó a las principales potencias europeas, incluida la alemana, obligadas a pagar elevados intereses por los préstamos adquiridos. Elon Musk se convierte en la primera persona con más de 400.000 millones de dólares de riqueza, según la agencia Bloomberg. Para hacernos una idea, esto equivale a la deuda pública de Argentina en 2023. Desde la victoria de Donald Trump, las acciones de la compañía de autos eléctricos de Musk, Tesla, subieron más de un 65%. Por otra parte, la recompra de acciones de su empresa aeroespacial SpaceX aumentó la fortuna del empresario en unos 50.000 millones, alcanzando los 440.000 millones de dólares. Musk invirtió 270 millones de dólares en la campaña electoral de Trump, convirtiéndose en el mayor donante de la historia de Estados Unidos. A cambio, Trump lo designó recientemente al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos.
En Colombia, el Gobierno nombró un nuevo titular y garantizó la financiación del Banco Público de Créditos de Educación Superior, llamado ICETEX, que presenta un fuerte déficit. Esto tras semanas de debate por la falta de recursos de este banco que financia a los estudiantes para que puedan pagar universidades privadas. El Gobierno no ha logrado reformar este sistema ni tampoco generar más cupos para la educación pública. Los jóvenes, por su parte, consideran que los intereses de sus créditos de estudios son muy altos y muchos tienen problemas para pagarlos y para conseguir luego un trabajo de calidad. Cada año, 140.000 jóvenes colombianos toman un crédito con el banco público ICETEX para poder estudiar. Esta también fue la única opción que tuvo Diana Leal. Tenía un objetivo concreto que era ser periodista y esto solo se podía en una universidad privada. Lo que pasaba era que pues en mi familia no contábamos con los recursos completos para responder a una matrícula pues tan grande semestre a semestre, entonces por eso averigüé y fue que adquirí ese crédito con el ICETEX en 2016. El banco proyectó el pago del crédito a 108 cuotas. Diana no se ha atrasado en los pagos, pero los intereses han duplicado la deuda. Claro, he pagado más o menos 40 millones y en el momento el crédito está más o menos en 51 millones. Otros jóvenes fueron beneficiados con el sistema de becas Serpilo Paga, que les financiaba la carrera solo si la terminaban. Vivir ese beneficio de Serpilo Paga significó pues también ese peso de tengo que tomarlo, tengo que aprovechar esa oportunidad porque probablemente sea la única oportunidad de obtener esa educación formal sin tener que endeudarme, sin tener que endeudar a mis hermanos. Gracias a las becas estatales, Mayra pudo estudiar en una privada, pero eso no se tradujo en un mejor futuro profesional. Y una vez con el título, pues era muy difícil pasar de un sueldo que ya tenía por los años de experiencia que trabajé mientras estaba estudiando a lo que ofrecían a un recién graduado de psicología. Los créditos y las becas financiadas con dineros públicos se han convertido en parte fundamental de la financiación de la educación superior privada en Colombia. Otros mecanismos han sido introducidos a lo largo de estos últimos 30 años para ayudar al financiamiento de las instituciones privadas, ¿no? Básicamente, como decía anteriormente, han sido créditos, pero durante el gobierno de Juan Manuel Santos se introdujo Serpilo Paga, que fueron recursos muy importantes del sector público, del presupuesto nacional, del Ministerio de Educación Nacional, dirigidos a financiar matrícula de estudiantes de menores ingresos en universidades privadas con acreditación. Pero pese a este alivio, en Colombia muchos estudiantes beneficiarios de créditos de la banca pública se ven ahogados por las cuotas mensuales. Buena parte de estos recursos asignados por el Estado a familias de bajos recursos van a universidades que no necesariamente son las de menor calidad, no le garantizan a los estudiantes que después puedan encontrar buenos trabajos, buenos ingresos y cumplir con esos compromisos intertemporales de crédito. Más de 420.000 jóvenes colombianos deben parte de sus créditos al ICETEX. Diana terminará de pagar 10 años después de graduarse. Pues uno esperaría del ICETEX precisamente no un banco, sino una entidad que apoye el poder estudiar para que como colombianos y como país podamos salir adelante. Entonces, pues a mí me parece bien que sea con recursos públicos, pero pues asimismo debería ser una entidad que se comporte como tal, como algo público y no como un banco. Hasta ahora, sin éxito y con fuertes críticas, el gobierno actual se propone reestructurar las funciones que cumple el Banco Público de Financiación de Educación Superior, para priorizar los subsidios educativos en vez de los créditos. Pues complicada la situación de los estudiantes allá en Colombia, Javier, ¿no? Efectivamente, Rosa. Vamos a continuar con noticias de América Latina y nos vamos a México, donde millones de fieles se congregaron en la Basílica de la Virgen de Guadalupe con motivo de su festividad, consolidando este santuario como uno de los destinos de peregrinación más visitados del mundo. Devotos de todo el país han estado marchando durante días para cumplir promesas y expresar su gratitud a la Morenita del Tepeyac. Este año, la Iglesia solicitó al crimen organizado que silencie las armas a nivel nacional para garantizar así una jornada de paz. Algunos avanzan de rodillas, otros llevan ofrendas por los favores concedidos en tiempos difíciles.
Como cada 12 de diciembre, México celebra con fervor una de las fechas más significativas de su calendario religioso, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Desde todos los rincones del país, millones de personas peregrinan este día hasta la Basílica en la Ciudad de México, transformando las calles en ríos de fe y agradecimiento. La Virgen significa para mí una bendición, una milagrosa de todos los mexicanos que los ha apoyado en las buenas y en las malas, y desde mucho tiempo atrás estamos con ella cada año. Según las autoridades capitalinas, más de 11 millones de personas ya han visitado el santuario hasta esta mañana. La basílica, ubicada al pie del cerro de Tepeyac, donde según la tradición la Virgen María se apareció al indígena Juan Diego en 1531, es el segundo recinto católico más visitado del mundo, después de la Basílica de San Pedro en Roma. Para mí la Virgen lo es todo. Tengo ya 12 años viniendo cada año, pero día con día, o sea, ella me ha cumplido todo. Para mí es mi mera patrona. Esta tradición, que este año conmemora 493 años de la aparición, conecta la espiritualidad indígena y la fe católica, convirtiéndose en un símbolo de identidad nacional y una manifestación de fe que trasciende generaciones. Y la revista Time nombró al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, persona del año. El reconocimiento llega el mismo día en que Trump tocó la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York. El redactor jefe de Time dijo que Trump fue la persona que, citamos, para bien o para mal, tuvo más influencia en las noticias este año. Sam Jacobs añadió que Trump volvió a la escena mundial de forma histórica, remodeló la presidencia y está reordenando la política estadounidense. Trump también fue la persona del año de Time en 2016. Y antes de irnos, un adolescente prodigio de la India se convirtió en el campeón mundial de ajedrez más joven de la historia. Gukesh Dommaraju, de 18 años, ganó la última de una serie de 14 partidas en Singapur gracias a un error fatal de su oponente chino Ding Liren. De ese modo, arrebataba el título de campeón del mundo más joven al ruso Garry Kasparov, que en 1985 ganó la final del Mundial a los 22 años. Gukesh no pudo contener las lágrimas al verse victorioso. Bueno, y jaque mate para esta edición de DW Noticias. Nos vamos, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.